Vamos a hablar de interacciones en los procesos de aprendizaje en el contexto de la pandemia. La intervención va a tener una estructura más o menos lineal, porque me gustaría que fuésemos profundizando desde una perspectiva panorámica de qué está ocurriendo, qué ha ocurrido últimamente en el mundo y qué elementos afectan a nuestro entorno educativo, a nuestro contexto de la educación y de la investigación, para que podamos concluir juntos hacia dónde vamos, cuáles son los elementos principales para que sigamos innovando y para que la educación pueda adecuarse a las necesidades que la sociedad y el contexto nos van marcando. Bien, es importante para saber hacia dónde debemos orientar la educación, conocer los nuevos entornos de aprendizaje y de interacción. En este sentido, hay 4 elementos que me gustaría destacar y compartir con ustedes, porque son elementos que han venido marcando transformaciones importantes en la educación. Estos elementos son, en primer lugar, el aprendizaje online. Es innegable que el hecho de que los entornos virtuales nos hayan ofrecido plataformas de aprendizaje diferente, enriquecidas, más flexibles a los entornos presenciales, ha introducido una amplificación en los entornos de educación que, tal y como los entendíamos en el siglo pasado, estaban circunscritos a la presencialidad del aula y a la linealidad entre el docente y los alumnos. Bien, estos entornos online nos han traído nuevos contextos, básicamente 3, el e-learning, el b-learning y el m-learning, cada uno de ellos marcado por el grado de presencialidad o dominio del contexto online. En segundo lugar, es importante destacar dentro de los entornos de aprendizaje y de interacción las herramientas digitales. Lo que en un primer momento parecían herramientas tal vez de moda, los smartphones, los portátiles, las tabletas, las aplicaciones que poco a poco a principio de siglo comenzaron a poblar los dispositivos, parecía que era una moda, han ido poblando poco a poco nuestros entornos educativos y nos han ido enriqueciendo con recursos educativos en abierto, digitalizados, que han ampliado las posibilidades educativas. Esto ha provocado cambios importantes en nuestros contextos educativos que sin duda nos afectan no solamente nuestras organizaciones didácticas, sino los diseños que realizamos como docentes en nuestra labor. En tercer lugar, creo que es importante destacar los aprendizajes activos, es decir, ese conjunto de metodologías que poco a poco han ido trasladando la clase magistral, la metodología clásica de enseñanza-aprendizaje, y ha dado lugar a una serie de metodologías que han introducido también innovación en el aula. Entre otros podemos mencionar la gamificación, el aprendizaje colaborativo, design thinking, aprendizaje cooperativo. Cada una de estas modalidades comparte una característica esencial, y es que ha hecho del alumno protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante destacar en este sentido que el modelo educativo se ha transformado. Hemos virado de una educación tradicional en la que el docente era depositario del saber, y el alumno era un ente pasivo, un individuo pasivo en el aula que simplemente acataba lo que el docente le iba explicando. Con los aprendizajes activos, el aprendiz, el estudiante, adquiere poco a poco una participación activa en la que es protagonista y parte de ese proceso de aprendizaje. Hilado con este elemento tan importante como es el aprendizaje activo, viene el último elemento que me gustaría mencionarles en estos nuevos entornos de aprendizaje y de interacción, que son los aprendizajes informales. Bien, en el siglo XX el aprendizaje, la educación, estaba basada en
unos estrictos cánones en los que el aprendizaje tenía lugar en los centros educativos, en la escuela, donde había un patrón muy establecido y, bueno, pues podemos decir único. ¿Qué ocurre a partir del siglo XXI cuando Internet comienza a desarrollarse y los dispositivos digitales comienzan a tener una mayor penetración entre la población? Ocurre que encontramos entornos de aprendizaje inesperados, entre ellos, por ejemplo, la plataforma YouTube. Digo inesperados porque realmente cuando surgen estas plataformas a principios, los primeros años del siglo XXI, perdón, nadie esperaba que pudieran convertirse realmente en posibilidades educativas. Hoy sabemos perfectamente que YouTube es una plataforma que puede procurar a nuestros alumnos entornos de aprendizaje que llamamos informales. ¿Por qué los llamamos informales? Pues porque están fuera de lo que supone un currículum y el aprendizaje formal tal y como lo entendemos en las aulas presenciales. Bien. Esto en cuanto a los entornos de aprendizaje y de interacción. En segundo lugar, me gustaría comentar como aspecto fundamental para entender qué está ocurriendo en la educación, en este panorama, en este contexto en el que nos encontramos. Me gustaría comentar los nuevos actores que surjan en el panorama educativo. Bien, vivimos en un momento de cambio, de transformación en todos los ámbitos. El educativo, por supuesto, con una prominencia muy importante. Las instituciones educativas, los centros de primaria, de secundaria, están en proceso de transformación porque la sociedad está cambiando muy deprisa y los objetivos de la educación deben adecuarse rápidamente a las demandas de una sociedad que cambia tan deprisa que es complicado seguirle el ritmo. La universidad no es menos y en este sentido la universidad en concreto tiene, voy a decir, permítanme la amenaza de actores que inundan el panorama pretendiendo dar una formación igualitaria a la universitaria. Tienen ustedes en pantalla esta noticia que salió hace poco en la prensa y que sorprende el titular. Dice: Google también va por las universidades, crea sus propias titulaciones por 250 euros. Bien, esta es una noticia que encuentra el mundo universitario, bueno, pues ciertamente en algunos casos con mayor grado de sorpresa que en otros, pero sin duda es, bueno, es relevante en tanto que algo está ocurriendo con la universidad, con el tipo de formación que se da desde las universidades cuando empresas gigantes tecnológicos como Google se plantea formar a sus propios trabajadores. La noticia es interesante y relevante porque lo que viene a explicarnos a las personas que trabajamos en las universidades es la necesidad de plantearnos si la universidad está dando una respuesta adecuada a la formación que los futuros profesionales van a necesitar. Es decir, el objetivo principal de cualquier centro educativo, de cualquier institución, más la universitaria, que en teoría es la última etapa formativa entre el estudiante y su vida laboral, el objetivo principal es formar a los estudiantes para que estén preparados para poder afrontar los retos que la sociedad plantea. El surgimiento de universidades corporativas, como es la Universidad de Google, tiene que hacernos reflexionar y pensar si estamos haciendo adecuadamente esa labor formativa que ayude a nuestros estudiantes a afrontar con éxito los retos que la sociedad les plantea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí me gusta ver este reto de que una tecnológica plantee un sistema universitario, y hago el gesto de comillas porque en definitiva no son universidad, pero sí parece que tienen las posibilidades de formar adecuadamente a trabajadores cualificados para poder optar a los puestos que el propio Google oferta. Bien, es como un toque de atención al sistema universitario para que pensemos si debemos reflexionar sobre la formación que estamos dando y cómo estamos dándola.
En tercer lugar, este panorama, este contexto que nos inunda, recientemente se ha visto abocado a una pandemia, ¿verdad? Que desgraciadamente desde un tiempo a esta parte nos deja datos abrumadores que nos han obligado a transformar rápidamente nuestras metodologías de trabajo y a adecuarnos a una situación que evidentemente nadie tenía prevista. He querido capturar esta imagen de la página de la Organización Mundial de la Salud, como pueden ver, es apenas del 11 de octubre, porque es importante no olvidar que la situación ha mejorado en algunas partes notablemente gracias a la vacuna, pero es verdad que la incidencia en el mundo sigue altísima, las muertes siguen siendo altísimas y realmente esta pandemia nos obliga a afrontar el futuro de otra manera, teniendo en cuenta que quizás las clases masificadas, los auditorios llenos de personas, esa vida universitaria a la que estábamos acostumbrados, tal vez sea algo que tarde un tiempo en volver. Por tanto, es importante no perder de vista que esta situación, que también ya es una situación con la que tenemos que lidiar y tenemos que asimilar, nos obliga también a repensar los aspectos más importantes en la universidad. Por tanto, este contexto cambia la mirada con la que trabajamos desde la universidad, tanto en las prioridades docentes como en las prioridades investigadoras, ¿de acuerdo? Es importantísimo entender el contexto que nos rodea para saber a qué necesidades debemos atender, ¿sí? En cuanto a las prioridades para la educación superior, a partir de este contexto, que como hemos comentado se ha modificado, es importante comentar 4 prioridades. Evidentemente podrían ser muchas más, pero me gustaría destacar estas, ¿no? Garantizar el acceso a la tecnología. Evidentemente, la situación pandémica nos ha acelerado un proceso del que venimos hablando durante mucho tiempo. Es decir, la transformación de la educación, la necesidad de flexibilizar los procesos y hacerlos online, las necesidades de acceso de nuestros alumnos al entorno online es algo que estaba sobre la mesa. Sin embargo, esta situación global de pandemia nos ha traído, digamos, una aceleración en una necesidad real y perentoria. Tenemos que procurar desde las instituciones educativas, desde las instituciones de educación superior, que nuestros alumnos puedan tener un acceso efectivo y eficiente a esa tecnología, porque se ha demostrado en esta situación que con ese acceso podemos seguir funcionando, podemos seguir siendo eficientes y podemos seguir formando a nuestros alumnos de una manera adecuada. En segundo lugar, creo que una de las prioridades más importantes para la universidad es garantizar un buen uso de esa tecnología para enseñanza y aprendizaje, ambas cosas. He resaltado ambos aspectos pues porque realmente, por un lado, para que la enseñanza superior sea eficiente y efectiva, tenemos que contemplar el aspecto desde el punto de vista de los estudiantes, pero también desde el punto de vista de los docentes. Esto nos lleva al tercer aspecto que quiero marcar, que es el desarrollar competencias digitales para esa transformación digital eficiente y efectiva. Es decir, no podemos simplemente caer en el error de pensar que con el acceso y el uso de la tecnología ya vamos a hacer las cosas bien. Hay que procurar una formación adecuada y esa mejora se hace a través del desarrollo de competencias digitales. Que ahora vamos un poquito a desarrollar para entender que cuando hablamos de estas competencias, que parece que últimamente están en boca de todo el mundo, ¿verdad? Pues conocer exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de competencias digitales y poder entender cómo afectan por igual a la formación permanente del profesorado y a la formación de nuestros alumnos, porque de esa formación va a depender que puedan ser profesionales eficientes. En cuarto lugar, y para terminar este repaso de prioridades que son importantes, debemos mejorar
la educación desde nuestro nivel a través del análisis de datos y la previsión. Es decir, debemos aprender de los errores, aprender de las situaciones. Sin duda, la situación pandémica global que hemos vivido y que seguimos viviendo es una situación bueno, pues, mala y negativa. Sin embargo, hay que ser positivos y sacar de todo lo malo algo bueno. Y en este sentido, el modo en el que la educación en todos los países ha reaccionado a la situación y hemos sido capaces, universidades, centros educativos, escuelas, institutos, hemos sido capaces de reaccionar y de seguir adelante a pesar de las dificultades. Es fundamental que aprendamos de ese proceso y salgamos reforzados. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cuáles son ahora nuestras prioridades. Hay que mejorar de esa experiencia que en los últimos meses, bueno, pues en algunos momentos nos ha tenido angustiados, ¿por qué no reconocerlo? Pero también reconociendo que hemos sido capaces de que nuestras clases no pararan, de que nuestros alumnos no dejaran de recibir, bueno, pues una educación adecuada. Tanto el contexto de la educación, en el que nos hemos detenido al principio, como las prioridades que tenemos en la educación superior, son condicionantes importantes cuando hablamos de las prioridades en la investigación educativa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para que la investigación aporte a la sociedad, para que sus resultados sean significativos en términos de avance, es importante que la investigación mire siempre hacia el contexto que nos rodea y hacia las prioridades que tenemos. Solo así podremos conseguir que nuestros resultados de investigación nos ayuden a mejorar, a crecer, a innovar, a ser los mejores en nuestro ámbito y, en definitiva, pues a garantizar que nuestros alumnos están preparados para afrontar los retos que la sociedad les impone. En este sentido, quisiera destacar bueno, pues, 4 grandes bloques en los que creo que debería centrarse la investigación educativa. Y en este aspecto, bueno, pues todos deberíamos sentirnos un poquito atraídos por alguno de estos bloques, porque realmente los resultados que obtengamos al trabajar sobre estos constructos nos van a dar la clave de por dónde debemos avanzar en la educación superior. Estos 4 elementos, estos 4 macro contenedores, si me permiten, son los aprendizajes activos, es decir, los aprendizajes que garantizan que el alumno es el protagonista del aprendizaje, que es protagonista del proceso, que decide en un momento dado hasta dónde quiere llegar, son aprendizajes flexibles. En segundo lugar, la competencia digital, desarrollada en un sentido amplio, en todos sus aspectos, la gestión de contenido en redes, la comunicación en el ámbito online, la creación de contenidos en el mundo virtual. Al final, cualquier profesión va a estar basada en que seamos ciudadanos eficientes comunicando y creando contenidos en el ámbito online, pero también desde el aspecto de la seguridad y de la capacidad para solucionar problemas. ¿Sí? Esos serían los 5 ámbitos. En tercer lugar, creo que es fundamental el bloque de las herramientas digitales. Es decir, si tomásemos como ejemplo un símil del mundo de la medicina, cualquier médico, cualquier sanitario debe conocer perfectamente los instrumentos con los que debe poder sanar a sus enfermos, ¿verdad? El cirujano debe conocer perfectamente todos los instrumentos que tiene en el quirófano para poder sanar, curar a su paciente. Bien, pues nosotros como educadores, como pedagogos, necesitamos encontrar el conocimiento adecuado de cada herramienta para poder adecuarla de una manera
efectiva a los aprendizajes, a nuestras programaciones didácticas, ¿sí? Entonces, el conocimiento de esas herramientas será fundamental. Parece que esto es algo muy general, muy grande, pero realmente la dinámica en la que se mueven las herramientas en la web 3.0 nos dicen que las herramientas tienden a mimetizar sus posibilidades, con lo cual creo que a día de hoy cada vez es más fácil ese dominio de herramientas digitales, puesto que las herramientas tienden a ser parecidas, ¿no? Les pongo un ejemplo, una herramienta para presentaciones digitales al final no difiere demasiado de otra, porque en realidad todas tienden a darnos posibilidades para compartir contenido en redes sociales, para compartir contenido a lo mejor en vídeo, para ser eficientes visualmente. Con lo cual, lo que quiero decir es que conocida una, conocemos todas, ¿sí? Por tanto, este dominio de herramientas digitales tampoco es tan complicado. Sin embargo, el punto interesante desde el punto de vista de la investigación viene de cómo aplicamos esas herramientas digitales al ámbito de la educación, cuán efectivas son esas herramientas cuando las aplicamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es donde estaría el punto interesante. Y por último, el cuarto bloque que nos interesa en el sentido de la investigación educativa es la interacción en red, ¿sí? La interacción en red durante el proceso de pandemia se ha demostrado a nivel mundial un elemento vertebrador y un elemento de unión de comunidades, de personas, de familias que se encontraban a distancia y tenían que estar aisladas. Esa interacción nos ha procurado estar informados, estar comunicados, no sentirnos solos. Es decir, es cierto que les estoy dando solamente una visión positiva, pues porque como ahora veremos, también ha habido malas prácticas y hemos tenido otros problemas. Sin embargo, me gustaría que de entrada tuviésemos esta perspectiva positiva. La interacción en red ha posibilitado muchos procesos educativos que de otra manera hubieran sido imposibles. Bien, pues desde el punto de vista de la investigación educativa es fundamental analizar estos procesos, ver cómo se han dado, ver qué han aportado y ver realmente, analizar cómo podemos introducirlos definitivamente en nuestras dinámicas de trabajo, en nuestras dinámicas de investigación y de programación didáctica en nuestro quehacer diario como docentes. Me gustaría ahora detenerme un poco en cada uno de estos aspectos porque creo que es importante, sobre todo, no podemos profundizar por el tiempo que tenemos, pero sí que bajáramos un poco los conceptos para que entendamos por qué es importante desde el punto de vista de la investigación tener en cuenta estos constructos y analizarlos. Respecto al aprendizaje activo, no es algo nuevo. Yo cuando enseño a mis alumnos todos dicen esto es innovación. Bien, el aprendizaje activo no es innovación, en tanto que ya en la segunda década del siglo XX, John Dewey hablaba de ese aprendizaje activo, del learning by doing, ¿verdad? Por lo tanto, el aprendizaje activo como tal no es una innovación. Sí que lo es el aprendizaje activo aplicado a las nuevas herramientas, las tecnologías con las que contamos a día de hoy. Esto sí que es nuevo. La definición del aprendizaje activo viene a decirnos, cualquiera de ellos que elijamos, que el estudiante se convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y él mismo es el que de una manera o de otra puede hacer que ese aprendizaje vaya más lejos o menos. Lo que viene el aprendizaje activo de alguna manera es a personalizar la educación. Alguno estará pensando, vaya barbaridad, ¿no? Esto supondría un currículum diferente para cada alumno. Bien, el sentido de la personalización viene
porque los aprendizajes activos y los recursos digitales con los que contamos nos permiten dar respuesta educativa a los diferentes tipos de alumnos que tenemos en un aula. Hay alumnos que aprenden más despacio, alumnos que aprenden más deprisa, que tienen más inquietudes. Cuando aplicamos los aprendizajes activos unidos a las tecnologías, lo que conseguimos es que el que necesita ir más rápido vaya más deprisa y el que necesita ir más lento pueda ir más despacio y asimilar los contenidos de una manera bueno, pues más adecuada a su ritmo. Bien, esto sería el aprendizaje activo y lo más destacable es esto, ¿no? El proceso que nos permite dar respuesta educativa a una variedad de clases de estudiantes. En cuanto a las actividades que nos permite un aprendizaje activo, son múltiples. No solamente actividades, tenemos aquí algunas, debates, presentaciones, juegos, lecturas cortadas, ensayos cortos, sino que nos permite sumar metodologías en las que el alumno trabaja de una manera activa. Es decir, no les damos todas las respuestas, sino que permitimos que ellos, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, vayan encontrando respuestas a las preguntas que van surgiendo. Bien, este sería un proceso educativo que, unido a la tecnología, tanto herramientas digitales como dispositivos digitales, permite dar unas respuestas educativas fantásticas y satisfactorias. Ese proceso, no obstante, ese proceso en el que encontramos una diversidad de metodologías, de actividades, de herramientas, ese proceso activo necesitamos analizarlo desde el punto de vista de la investigación. Necesitamos demostrar que ese proceso procura una mejora en el aprendizaje, ¿sí? Ese es el punto del que debe partir la investigación educativa y en el que debemos encontrar, bueno, pues, preguntas de investigación que nos ayuden a, bueno, pues, a plantear investigaciones interesantes que avancen en el proceso de la transformación de la educación. El aprendizaje activo, como tenemos aquí en pantalla, abraza todas estas posibilidades, diferentes metodologías de aprendizaje, como hemos mencionado, nuevos medios digitales, evaluación formativa. Esto es muy importante. Si queremos obtener resultados diferentes, evidentemente tenemos que aplicar metodologías y cambios en el aula, pero también debemos evaluar a los alumnos de otra manera. Es decir, cuando decimos de otra manera, ¿a qué nos referimos? La evaluación establecida normalmente en los procesos educativos son las evaluaciones objetivas, pruebas únicas, exámenes, que evalúan al alumno de una vez y le dan una nota numérica. Bien. Evidentemente hay mucha literatura escrita al respecto y muchos son los expertos a nivel internacional que se pronuncian hacia estas evaluaciones formativas en las que el alumno no depende solo de una prueba única, sino que van evidenciando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje cuál es su evolución. Esta evaluación formativa está más unida al desarrollo de competencias, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues parece la más adecuada. También necesitamos investigación al respecto que siga apoyando estas evidencias. En cuarto lugar, tenemos la relación directa alumno-profesor. Cuando hablamos de aprendizajes activos, se establece una conexión diferente en tanto que las clases magistrales, la educación entendida en un sentido clásico, marcaba una distancia. El docente era el que estaba, digamos, en la cúspide del conocimiento absoluto y el alumno, bueno, pues debía acatar simplemente sin poner en tela de juicio lo que el docente decía. Estos aprendizajes activos, bueno, pues cambian los roles y hacen que el alumno pregunte ¿y por qué? ¿Y esto por qué es así? ¿Y dudo de esto? Por lo tanto, la relación es más directa y induce a una comunicación y a un diálogo. Por último, los aprendizajes activos son más flexibles en su diseño. Esto es muy importante también desde el punto de vista de la investigación, porque nos permite abrir un ámbito en el que estudiamos diferentes
maneras de acometer ese proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito, ¿sí? Todo el entorno online, todas las plataformas, las interacciones que se han dado y las maneras en las que nos hemos visto forzados durante estos últimos meses a enseñar, bueno, pues nos hablan de esa flexibilidad. Hemos tenido que ser flexibles y esa flexibilidad muchas veces no nos ha impedido, bueno, pues avanzar en los procesos. En segundo lugar, es importante destacar las competencias digitales. Creo que tanto desde la perspectiva de los docentes como desde la perspectiva de los alumnos, estas competencias se tornan el eje sobre el que vertebrar cualquier transformación. Si no tenemos desarrolladas estas competencias como docentes, será imposible acometer esa transformación. Justamente la pandemia nos ha dado evidencias de que realmente en muchos casos no estábamos tan escasos de estas competencias, ¿sí? Es verdad que la investigación venía, bueno, pues dando evidencias de estudios en torno a si los docentes éramos competentes con las plataformas digitales, si éramos competentes utilizando herramientas digitales. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Pues que nos ha obligado, ¿no? Es como no te queda otra que caminar, y caminamos. Y hay muchos resultados interesantes en la investigación que nos dicen que, bueno, pues realmente es un camino por recorrer. El desarrollo de competencias digitales no termina. Yo siempre les digo a mis alumnos, empezamos, pero esto es un camino que no tiene fin, porque desarrollar esas competencias va a estar siempre en continuo cambio, porque la sociedad y el desarrollo tecnológico están en continuo cambio. Por tanto, debemos abrazar como docentes el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias como algo que nos va a acompañar a lo largo del camino. ¿De acuerdo? Y además creo que es importante hacerlo de manera acompañada, agarrados de la mano entre compañeros y colaborando para poder apoyarnos en ese desarrollo. El marco de referencia europeo, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, nos habla de 6 áreas para que el docente pueda desarrollar adecuadamente sus competencias digitales. Evidentemente este es un modelo, hay varios. Pero es uno de los más completos, porque nos habla del compromiso profesional del docente, los recursos digitales que utiliza, su propio proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos, la evaluación que lleva a cabo con sus alumnos, cómo empodera a sus estudiantes para poder desarrollar en ellos las competencias digitales y finalmente cómo facilita ese docente en su entorno de aula, en su aprendizaje, cómo facilita a los alumnos el desarrollo de esas competencias, ¿vale? Realmente es amplio, como ven ustedes abarca, digamos, toda la labor profesional de un docente, pero es un modelo ciertamente interesante. Si lo vemos así un poquito en esta diapositiva más desarrollado, encontramos la pertinencia de esas 6 áreas, porque el desglose nos hace ver, nos hace entender que realmente esas competencias digitales, bueno, pues van a afectar a todos los ámbitos en los que el docente se mueve, ¿de acuerdo? Además, en especial relevancia, durante la pandemia han adquirido las competencias relacionadas con la gestión de la información. Verán ustedes que he puesto aquí en un lateral fake news. Quería introducir este elemento importante porque realmente junto al estallido de la pandemia hemos encontrado el estallido de otra pandemia que la propia Organización Mundial de la Salud ha apodado como infodemia. Ciertamente las tecnologías, la capacidad de las redes para viralizar contenidos nos han expuesto a una serie de desinformaciones, manipulaciones y en definitiva fake news, ¿no? Noticias falsas que nos cuesta muchas veces hasta identificar si son falsas o no. Bien, este bloque tan importante estaría dentro de las competencias digitales porque hace referencia a la gestión de información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, más pertinente que nunca encontramos la necesidad de que los alumnos
conozcan y desarrollen en cualquiera de las asignaturas que les enseñamos estas competencias digitales. Otro aspecto importante que hemos comentado con respecto a los focos de investigación educativa, retomando un poco por donde vamos, hablábamos de 4 constructos importantes: aprendizajes activos, competencias digitales, interacción en redes, es otro importante. Miren, he hecho esta captura que realmente creo que es muy gráfica, en la que me he apoyado con el informe anual que We Are Social y HotSuite publican. Este año pasado, además, han publicado, este año pasado y el anterior con la pandemia, han publicado varios, no solamente anuales, sino semestrales, dando datos sobre cómo durante la pandemia las personas hemos interaccionado en red. En definitiva, estamos hablando de interacciones, ¿verdad?, que nos afectan al ámbito educativo, y me parecía muy relevante mencionar esto, cómo se han utilizado los medios sociales en el mundo durante estos meses que hemos pasado una situación tan excepcional. Ha aumentado el tiempo total en línea, evidentemente. Antes comentábamos que gracias a la tecnología que Internet nos proporciona, hemos podido continuar conectados. Esto hubiese sido, imagínense cómo hubiese sido esta pandemia si simplemente hubiésemos estado encerrados cada uno en nuestras casas, ¿no? Hubiese sido realmente tormentoso. Por tanto, es evidente que el tiempo total en línea ha subido. 4,6 millones de usuarios en Internet. Háganse ustedes una cuenta de cifras globales. Prácticamente más de la mitad de la población mundial ha estado conectado a Internet. Ha aumentado el comercio online, ¿sí? Es decir, también no es un ámbito que nos toque, pero todo lo que es el emprendimiento, la economía, ha girado en torno a Internet, lo cual, bueno, pues también ha demostrado que hemos sido capaces de transformar la economía. No solamente las grandes empresas han doblado volúmenes, pues como Amazon, por ejemplo, evidentemente, sino que el pequeño comercio muchas veces también ha reaccionado, y cada vez son más las personas que han encontrado hueco en la red y se han creado una página web, una pasarela de comercio electrónico sencillita. Es decir, también se transforma ese aspecto. El entretenimiento online se ha disparado, evidentemente, y por supuesto la interacción. ¿Esto en qué nos afecta? Bien, esto nos afecta como docentes porque nuestros estudiantes han estado expuestos a todos estos contextos, a todas estas transformaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad diferente que se mueve en un contexto diferente y que interacciona de una manera realmente no diferente, porque ya veníamos interaccionando en red, pero mucho más intensiva en el entorno online. Por lo tanto, esto nos afecta como especialistas directos en la educación, ¿sí? Es decir, estamos educando a nuestros alumnos de una manera adecuada, les estamos dando lo que ellos necesitan, lo estamos haciendo de la manera más motivadora. Bien, esto nos lleva a esta diapositiva que tenemos en pantalla, en la que intentamos reflexionar sobre cómo estos 4 elementos tan importantes sobre la investigación educativa, evidentemente, vaya por delante que no estoy desdeñando ningún otro ámbito de investigación educativa, sino que creo que estos 4 ámbitos sobresalen o son de mayor relevancia ahora mismo cuando hablamos de innovación y de investigación educativa, ¿de acuerdo? Lo digo porque es verdad que hay muchísimos otros ámbitos que están al lado o por debajo, o que son transversales y que son igualmente necesarios, pero realmente en este nuevo contexto, marcado por estos elementos tan fuertes, creo que son bueno, pues prioritarios.
En conclusión, la investigación educativa debe apostar directamente por estos ámbitos y hacerlo de una manera global. Es decir, la pandemia también nos ha demostrado que trabajar juntos, que trabajar de manera colaborativa es posible. Por lo tanto, centrar nuestra investigación en los nuevos entornos de aprendizaje, en esa interacción digital que está permitiendo que muchos docentes den sus clases a través de la plataforma YouTube y sus alumnos puedan seguirlas, que utilicemos herramientas digitales, que utilicemos recursos educativos en abierto en los entornos digitales que permiten a nuestros alumnos acceder a material digital. Todas las competencias que de una manera u otras se están desarrollando, competencias digitales que están haciendo que podamos tener evidencias de educación diferentes, porque podemos realizar las evaluaciones con herramientas que nos permiten, bueno, pues cambiar esa evaluación objetiva hacia una evaluación formativa en la que veamos el proceso en el que nuestros alumnos van aprendiendo y van cambiando sus conocimientos. Y creo que es interesante que, bueno, pues en estos ámbitos lo hablemos, lo discutamos, lo pongamos sobre la mesa y en definitiva, bueno, pues compartamos, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos, estoy totalmente disponible para que podamos iniciar un proceso de diálogo en este contexto maravilloso del 8º encuentro de investigación educativa que tan amablemente CINET ha organizado y la Universidad UNED. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ana Pérez Escobar por su conferencia. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente tenemos bastantes preguntas para compartir en este espacio. Algunos autores proponen que las investigaciones en educación deben superar el paradigma de centrarse en el recurso o herramientas y más bien centrarse en lo pedagógico o nivel competencial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues es muy interesante esa observación. Es cierto que hay autores que hacen ese llamamiento, ¿no? Yo creo que debemos tender a centrar nuestras investigaciones en un paradigma que cubra los 3 aspectos que, por ejemplo, modelos como el TEPAC reclaman. Modelos en los que integremos contenidos curriculares, contenidos pedagógicos y contenidos tecnológicos. Es decir, en el siglo XXI la investigación educativa debe abrazar, debe intentar ser global. No podemos solamente centrarnos en una parte del paradigma. Debemos ser ambiciosos y bueno, pues, abrazar esas 3 partes. Por otro lado, creo que desde mi humilde opinión, el docente en el siglo XXI debe ser competente en esos 3 ámbitos, es decir, debe dominar el contenido de la materia que imparte, debe dominar las metodologías pedagógicas, es decir, saber enseñar de la mejor manera posible a sus alumnos y por qué no decirlo y ser conscientes. Me río porque mucha gente a veces es reticente. Hay que dominar la tecnología, no hay que tener miedo y hay que ser proactivo. No pasa nada, hay que superar el miedo. Muchas veces comento con colegas, bueno, pues que a lo mejor son reticentes a utilizar herramientas digitales nuevas en el aula, pues porque hay veces que el alumnado puede tener mayor conocimiento en un momento dado. Bien, hay que abrazar este nuevo modelo en el que el alumno también participa, ¿no? Entonces, bueno, creo que el paradigma debe ser global. Esa es un poco la respuesta, por no alargarme más. Bien, gracias. ¿Cuál es el reto que tiene el profesorado en la era post-COVID para mejorar las interacciones y uso de herramientas digitales en las aulas presenciales o virtuales? Esa es una pregunta grande. El reto creo que no solamente lo tienen los docentes, pobres nosotros, ¿verdad? Si la responsabilidad cae solo sobre nuestros hombros. Creo que la responsabilidad tiene que venir amparada de la institución, ¿sí? Es decir,
Ahora el reto es ayudar al profesorado a gestionar la inundación que ha supuesto la pandemia. Supongo que todos conocemos esta situación en la que nos hemos visto todos los docentes absolutamente ahogados de interacción, ¿no? Los alumnos nos han escrito por mail, por las plataformas, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Hemos vivido un momento un poco intenso. Bien. Se ha demostrado que la interacción digital, la interacción de las plataformas es fantástica, pero el docente ahora y de la mano de la institución necesita regular esos procesos de interacción y normalizarlos para que tampoco ocurra que el docente tiene que estar 24 horas al día conectado para poder atender las interacciones de sus alumnos. Entonces, primer reto, ordenar eso, es decir, poner unos tiempos, organizar. Segundo reto, abrazar todos los canales de interacción en un momento dado porque se han demostrado válidos y han flexibilizado el proceso para los alumnos también. Es decir, en muchos casos los alumnos han agradecido poder acercarse al docente desde diferentes medios, por lo tanto, no se trata ahora de cortarlos, pero sí de ordenarlos y de meterlos, digamos, en un cauce normativizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No todo el rato, continuamente, porque si no los docentes nos volvemos locos. Y el segundo reto importante que creo que tenemos los docentes post pandemia es definitivamente cambiar el modelo de enseñanza-aprendizaje, es decir, virar hacia paradigmas activos y destronar un poco esas clases virtuales que bueno, pues, se daban sistemáticamente en la universidad presencial. Creo que esta es una muy buena oportunidad para transformar, ¿no?, esas clases presenciales y realmente hacerlas más activas. Creo que bueno, la investigación que se ha publicado al respecto nos dice que los alumnos han estado contentos dentro de la situación con aprendizajes más activos, recursos que han introducido una variante distinta, que no solamente escuchar al docente. Y bueno, pues esto es un reto, porque realmente estamos hablando de cambiar la manera en la que impartimos nuestras clases. Sé que esto que estoy diciendo a algunos no les gusta, pero creo que es una buena oportunidad para ese cambio, que creo que hará mejor la universidad. La va a conectar más con el ámbito profesional y, en definitiva, no debemos olvidar que la universidad es el eslabón entre la formación y el trabajo, ¿no?, el ámbito profesional, y hacer más activa la universidad, bueno, pues va a unirlo más, que es un poco el sentido. ¿Cómo motivar a los estudiantes para que se involucren en el proceso de investigación educativa? En el proceso de investigación, bien, esto es el perro de Pavlov, estímulo-respuesta. Perdónenme que sea tan psicológica, pero los involucramos yo personalmente. ¿Cómo los involucro? Poniendo la investigación dentro de las actividades que tienen que realizar los estudiantes. Es decir, si en nuestras asignaturas hay semestralmente 4 o 5 actividades, procurando que por lo menos un par de esas actividades formen parte de nuestra investigación para obtener resultados, de tal manera que esas actividades tienen una puntuación, ¿sí? Por tanto, el que no las haga no puntúa, y vamos, yo encuentro que esta es la mejor manera, ¿no? Estímulo-respuesta. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos voluntario, es decir, les dejo este cuestionario y si ustedes quieren pues lo llenan. Bueno, pues nadie se detiene, aunque sean 5 minutos a rellenar. O vamos a hacer una actividad para comprobar si ustedes tienen un grado de capacidad crítica frente a las noticias que encuentran en redes sociales. Bueno, pues realmente no encuentran. ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a seguir lo que usted me dice? Sin embargo, si es una actividad puntuable y ustedes quieren obtener esa puntuación, pues la tienen que hacer, ¿no? Esa es, por ahí está la motivación. Evidentemente planteando también actividades que resulten atractivas.
y que al final integren herramientas que ellos manejan, ¿vale? Creo que esto es el punto importante. Por ejemplo, nosotros estamos implementando un proyecto de innovación docente que está relacionado con el proyecto 1000 Clics de la UNESCO, en el que trabajamos con las redes sociales en el aula. Y claro, las redes sociales es un lenguaje que ellos entienden. Por tanto, bueno, pues ahí está la motivación. Encontrar también herramientas que a ellos les motiven, se encuentren a gusto trabajando con ellas. Ese sería un poco lo que a mí me funciona. ¿Qué herramientas sugiere para generar una comunidad de aprendizaje en red para trabajar la investigación educativa? Pues a ver, no hay una herramienta, hay varias herramientas. Yo cuando hablamos de formación del profesorado, lo que siempre les digo a los profesores es, tenemos que generar hábitos en la creación de entorno personal de aprendizaje. Y en este sentido, las redes sociales son entornos muy favorables. Cuando hablamos de redes sociales no solamente hablo de redes generalistas, sino de redes académicas, ¿sí? Por ejemplo, ResearchGate, Academia Edu. Son entornos en los que podemos compartir, podemos interaccionar, y realmente a mí me resultan muy positivos, ¿sí? Además de estas redes académicas, también es altamente gratificante en el colectivo educador, bueno, pues redes sociales como Twitter o como Facebook utilizadas en ese sentido, ¿sí? Yo a veces trabajo con mis alumnos que cuando son de máster son docentes ya en activo. Las redes sociales se pueden utilizar con este fin, no solamente con el postureo y bueno, pues el compartir cosas intrascendentes, sino que las personas a las que seguimos son el punto fundamental para que el flujo que encontramos en esas redes sea un flujo que nos sirva en la investigación educativa, compartir nuestras investigaciones, nuestras inquietudes. A mí me resulta altamente gratificante en estos entornos, ¿sí? Es más, de manera puntual, cuando una persona está trabajando en una investigación y quiere hacerla internacional, pues en el chat, en los entornos, por ejemplo, ResearchGate, yo muchas veces pones un mensaje, estoy realizando esta investigación, qué personas estarían interesadas, y realmente la gente te contesta, hay mucha interacción y puedes conectar con gente que está realmente en la otra parte del mundo y se genera una red colaborativa muy interesante, que solo es posible evidentemente gracias al entorno online. Así que yo aconsejaría redes sociales bien construidas, sí, en este sentido es importante ver a quién seguimos y quién nos sigue, y redes sociales académicas. Evidentemente, huelga decir, bueno, pues las relaciones que se pueden establecer entre universidades de manera espontánea, por conocimiento de colegas que están en otros países y tal, pero estas redes me parecen fundamentales. Bien, tenemos muchísimas más preguntas, vamos a ver si el tiempo nos lo permite. ¿Existen evaluaciones referentes al uso de herramientas digitales que nos permitan visualizar la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? Si existen, la pregunta es si existen. Sí, claro, claro que existen. A ver, realmente herramientas hay muchas. Tenemos desde formularios básicos que podemos hacer con herramientas gratuitas como Google Forms, o sea, y otras muchas, hasta herramientas que nos permiten rúbricas sofisticadas con herramientas también gratuitas, por ejemplo, como Corubrics, ¿no? Sin embargo, lo importante en esos procesos no solamente son las herramientas, que lo son porque nos facilitan, ¿no? Cuando lanzamos una encuesta a nuestros alumnos antes y después de haberles aplicado unas actividades para ver el desarrollo de su conocimiento, es importante la utilización de esa herramienta digital porque nos da un feedback inmediato, ¿de acuerdo? Es decir,
Antes lo que teníamos que hacer es pasar aquellos tediosos papeles, ¿verdad? Corregirlos, puntuarlos, codificarlos, pasar las notas. Era un proceso largo y, digamos, elaborado. Ahora no, ahora con estas herramientas digitales el alumno realiza la evaluación y automáticamente como docente tenemos el resultado. Después de las sesiones formativas volvemos a aplicar esa evaluación y los resultados vuelven a salir automáticamente, con lo cual la comparación de resultados para ver si esa actividad formativa ha sido efectiva o no es rápida, ¿sí? La creación de rúbricas digitales también es muy efectiva, sobre todo cuando optamos por esa evaluación formativa en la que se le informa al alumno desde el primer momento cómo se le va a evaluar. Yo creo que esto es fundamental en la transformación de la educación y investigarlo desde nuestro ámbito también es fundamental, ¿sí? Es decir, la motivación que genera en el alumno saber qué me va a pedir el docente, ¿de acuerdo? Eso creo que deberíamos aplicarlo ya desde ya. Explicarles a nuestros alumnos, yo por lo menos lo hago el primer día de clase, lo primero que hago es a mis alumnos darles la rúbrica del trabajo que van a realizar. ¿Qué les voy a pedir? ¿Qué espero de ellos? ¿Y cómo va a ser ese proceso de aprendizaje para que realmente se motiven a meterse en ese proceso? Vamos a aprender juntos y vamos a tener una serie de pruebas que nos ayuden a aprender juntos, ¿no? Y los elementos. Al acabar la asignatura, quiero que sepamos hacer esto y que seáis capaces de resolver esto y que seáis capaces de afrontar esto. Y ese reto que les enseño el primer día, yo creo que es el modo en el que les voy a evaluar, eso también es motivante para ellos. Muchas veces los docentes somos un poco oscuros, ¿no? Empezamos a dar trabajo, a dar materia y el alumno dice, bueno, pero ¿cómo me va a evaluar? Bueno, pues es fundamental no solamente conocer las herramientas que las hay muchas, sino ser transparente en el proceso. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué temas de investigación falta por indagar sobre las interacciones humanas en el contexto de pandemia en el mundo virtual? Y una más, ¿identifica usted alguna prioridad fundamental en función del conocimiento que tenemos sobre estos temas? Bueno, pues hay muchas prioridades que quedan. Afortunadamente, el reto para nosotros es que creo que estamos en un momento bisagra. ¿Por qué? Pues porque estamos dejando un modelo atrás y estamos siendo partícipes y testigos del modelo que va a ser efectivo y eficiente a partir de ahora. Entonces, en este sentido, hay muchas cosas por investigar todavía, evidentemente, desde cómo el alumno está modificando su capacidad de atención por culpa de las horas que está delante de las pantallas, a cómo el alumno es capaz de mantenerse motivado en el proceso de enseñanza. Y esto va unido, por ejemplo, muy unido, y es importante investigar, creo que avanzar en ese ámbito. Miren, los expertos hablan de que las personas después de 5 minutos, 10 como mucho, desconectamos, ¿sí? Es lo que dicho de una manera informal. Es decir, no somos capaces de mantener la actitud de interés más de 10 minutos, ¿sí? Lo habrán oído ustedes porque son estudios psicológicos que están en el tiempo. Bien, los videojuegos... Los estudios en videojuegos demuestran que el punto álgido de atención no solamente es posible mantenerlo más allá de 10 minutos, sino que se demuestra que los gamers pueden mantener ese punto álgido de atención durante horas. Esto me parece interesantísimo para nosotros docentes, porque ¿qué demuestra? Pues demuestra que tal vez es que no les estemos contando cosas que les interesen. Por tanto, creo que este es un ámbito en el que deberíamos ahondar y bueno, pues sacar conclusiones interesantes para realmente contarles cosas que les interesen y plantearles retos que les interesen, que es el punto, digamos que es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no?
las personas que vayan abriendo luz por ahí creo que van a ser punteras, ¿no? ¿Cómo conseguimos que nuestros alumnos mantengan esa motivación? Y eso simplemente es, bueno, pues ir probando en nuestras propias sesiones formativas con ellos nuevas herramientas, si les gustan, si no les gustan, si están provocando un mejor aprendizaje, si no, porque muchas veces introducimos la tecnología en el aula y es meramente sustitutoria, ¿no? Por lo tanto, eso no nos interesa. Sustituir la tiza por el puntero digital no aporta. Lo que aporta es aprendieron más, aprendieron mejor, estaban más motivados, pidieron más porque hay veces que cuando el alumno te dice, cuéntanos más sobre esto, es como cuando ya has encontrado, como digo yo, la hebra, ¿no? Por ahí tienes que tirar, ¿no? Y nos falta mucho por conocer en ese sentido. Las nuevas generaciones, con todo este contexto que tienen de sobreabundancia de estímulos, ¿cómo las estimulamos en el aula? Esto creo que es punto principal. Bien, queremos agradecer nuevamente a la doctora Ana Pérez Escoda. Teníamos más preguntas y hay muchísimos comentarios que usted puede ver en el chat, tal vez para compartir por aparte con los participantes, porque por razones de tiempo debemos continuar. Muchísimas gracias, doña Ana, por compartir su experiencia y conocimiento en esta tarde. Ha sido un placer, muchísimas gracias y bueno, pues quedo disponible, soy una persona que estoy en redes, o sea que si alguna persona tiene algún interés específico, pues estaré encantada de contactar con cualquier colega. Gracias. Gracias al Centro de Investigación Educativa y gracias a la UNED por invitarme. Un placer. Igualmente un placer para nosotros.